Gloria a Dios, buenos días, hermanos de Filadelfia. Dios te bendiga en esta mañana preciosa de parte del Señor. El Señor siga continuando, ¿verdad? Pues haciendo lo que ya ha iniciado en cada uno de nosotros. Bueno, en esta mañana preciosa vamos a iniciar dándole gracias a Dios por esta mañana, en el cual a través de su misericordia, pues podemos nosotros, ¿verdad? Volver otra vez, como quien dice, a la vida, porque mientras dormimos, sabemos que estamos ahí, ¿verdad? Nuestro espíritu, nuestra alma está en otra condición, pero a Dios le place que nuestra alma vuelva a nuestro cuerpo y que nosotros podamos disfrutar otra vez más, una vez más, de su misericordia, que dice la palabra que son nuevas cada día. Así es que bienvenida a este servicio, esperando que hoy el Señor toque nuestras vidas, nuestros corazones, a través de su palabra, a través de su presencia. Como había comentado anteriormente, pues estamos trabajando en la parte de las alabanzas, porque lamentablemente a través de este sistema que estamos haciéndolo ahora, no se escucha muy bien. Así es que esperamos que cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues le dediquemos ese tiempo al Señor de alabanza y adoración, porque la alabanza entendemos que es importante, abre el trono de la gracia. Así que en esta mañana, ahí donde tú estás, quiero compartir una pequeñita reflexión y vamos a leer el Salmo 91. Eh, Sabemos, entendemos que estamos pasando, ¿verdad?, por situaciones dificultosas, pero en esta mañana yo no quisiera que tú te enfocara en las dificultades, sino que te enfocara en el Dios grande, poderoso, al cual tú y yo hemos decidido servir y creerle a Él y seguirle a Él. Pero es inevitable, ¿verdad?, porque vivimos en esta tierra y suceden cosas, vienen situaciones, pero nosotros tenemos que saber y entender y conocer al Dios en el cual nosotros hemos creído. Como dice una alabanza por ahí, cuán grande es Él, cuán grande es nuestro Dios. ¿Para qué? Para que en medio de toda situación adversa nosotros podamos mantenernos firmes, confiados, pero también honrándole y sirviéndole a nuestro Dios. Miren, nosotros vemos que en Éxodo, a partir del capítulo 8, empiezan todas las plagas de Egipto, ¿no? Todas las situaciones adversas que vinieron sobre la tierra y sobre toda esta nación. Con sus objetivos lo sabemos, el por qué Dios permitió todas estas cosas. Y una de los objetivos del Señor era tratar con la parte de Faraón. ¿Para qué? Para que su pueblo pudiera adorarle, para que su pueblo pudiera servirle, para que su pueblo pudiera conocerle a él, cuán grande es, cuán poderoso es, ¿verdad? Entonces sabemos toda esta historia, sabemos que Faraón endureció su corazón, mas no dejó ir al pueblo, y a partir de estas situaciones, pues el Señor pues comienza ahí a glorificarse a través de las plagas, lamentablemente hechos no muy beneficiosos para la nación de Egipto, ¿verdad? Y para todo el que vivía a su alrededor, pero ahí podemos ver a través de las plagas todas esas cosas que el Señor tocó. ¿Por qué? Porque una de las enseñanzas que nos da esta palabra es a través de que no hay otro Dios, no hay otro, hay un solo Dios, el nuestro, el que hemos decidido seguir, y que no hay ningún otro poderoso. Entonces nosotros vemos que en ese tiempo, ¿verdad? Habían situaciones difíciles, habían plagas sobre la tierra, habían brunas sobre la tierra. De repente, ¿verdad? Llegaron todas estas calamidades, ¿no? Es lo que muchas veces la palabra nos habla, que en tiempo postrero vendrán situaciones difíciles, volverá también la parte de la hambruna, volverá también la parte de las plagas, volverá también la parte de toda esta cosa de pandemia, entre otras cosas, ¿no? Pero precisamente de eso quiero hablarte, y es de que como pueblo, a pesar de que nosotros estamos ahora viviendo una situación un poco dificultosa, ¿verdad? Porque ha cambiado todo el sistema de nuestra vida, incluso el sistema hasta de cómo vamos, ¿verdad?, a la casa del Señor para adorarle, pero
es ahí donde quiero hablarte. O sea, el Señor, como dice la palabra, no solamente yo habito en templo hecho de manos humanas, ¿no? O sea, el Señor habita allí donde tú le invoques. Y es donde como pueblo nosotros tenemos que sobrepasar esas dificultades y no dejar de adorarle a Dios, no dejar de buscar a Dios, no dejar de leer su palabra, no dejar de congregarnos, aún sea por estos medios. Tenemos que continuar en unanimidad, porque precisamente esas son las cosas que hacen estas situaciones, ¿no? De calamidades y de lo que vivimos y de lo que se escucha allá afuera, ¿no? De que nos entretienen demasiado, muchas veces nos traen temor, las noticias, muchas veces, ¿verdad? Lo que está sucediendo, pues no nos permite que nosotros nos mantengamos enfocados en nuestro Dios, en cuán grande es Él, y que nuestra fe muchas veces inclusive se debilite. Así que en esta mañana lo que vengo a animarte a que allí donde tú estés, aunque estés en casita, cuando invocamos el nombre del Señor con todo nuestro corazón, Él está con nosotros. Dice la palabra en Éxodo 10, 22 y 23. Vamos a ver, dice, y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Sabemos y entendemos que la palabra cuando habla de las tinieblas no solamente está hablando de un hecho físico que podemos ver, ¿verdad? De que no hay oscuridad. Está hablando de que las tinieblas, cuando hablamos de tinieblas espiritualmente, también hablamos en el sentido de que no hay visión, de que tú no puedes ver las cosas con claridad, de que hay oscuridad, ¿verdad? Y que eso implica de que si tú no tienes visión, si tú no tienes claridad, si tú tu casa, tu vida espiritual está llena de tinieblas, entonces no vas a poder ver cuán grande es nuestro Dios y su palabra, lo que Él ha prometido, y no vas a poder entonces ni honrarle ni servirle de la manera como Él espera que nosotros lo hagamos. Pero fíjese que dice que toda la tierra de Egipto se llenó de tiniebla por 3 días, y dice, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que la tierra de Egipto estaba en oscuridad, la tierra de Gosén, que todos sabemos que fue allí donde los hijos de Israel se llegaron a vivir, ¿verdad? Unos que otros probablemente llegaron a vivir en el centro de Egipto por sus trabajos, por algunas situaciones, pero sabemos y entendemos que en la tierra de Gosén estaba el pueblo de Dios allí establecido. Y dice la palabra que en la tierra de Gosén había luz. Y es esa tierra donde en medio de esta dificultad nosotros tenemos que ser, que nuestro territorio, nuestros hogares sean como la tierra de Gosén, que era una tierra que a pesar de que allá afuera en Egipto, que lo representamos por el mundo, ¿verdad? Había tiniebla, pues en Gosén había luz. Amén. Así es que te invito en esta mañana a que no perdamos la perspectiva, nos mantengamos firmes, haciendo las cosas que Dios le agrada, buscando de su rostro, alabándole, permanecer firme, no solamente en las actitudes, sino también en la fe, en lo que vamos a esperar, que no todo lo que oigamos y aún oigamos que esté pasando, saber que Él es nuestro abrigo. Dice el Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, así como le fue refugio a ese pueblo de Israel en ese momento en la tierra de Gosén, así lo será para ti y para mí en estos tiempos y en lo que ha de venir. Dice, antes que nacieran los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Amén. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro castillo, nuestro Dios en quien confiaremos y en quien confiamos. Te librará del lazo del cazador, de todo lo que el hombre sanguinario allá afuera está planeando, en todos sus pensamientos que hacen cosas y
y piensan cosas, ¿no? Creyendo que son más que Dios. Y por supuesto, tú y yo como pueblo de Dios estamos aquí en esta tierra, vivimos en esta tierra, por lo tanto veremos cosas y pasarán cosas que de alguna manera estarán afectando a la tierra, pero dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo va a morar bajo su sombra. Y todos sabemos lo que indica morar bajo la sombra del Señor. Te libra del lazo del cazador, ese escudo y adarga su verdad, pues no temerá del terror nocturno, no temerá de la saeta que vuela de día, de ninguna pestilencia, de ningún virus, de ninguna situación que surja sobre la tierra. Dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Egipto y que vio el pueblo de Israel en ese tiempo, cayendo 1000 y 10,000 a su diestra, mas a ti no llegará. Nosotros recordamos la muerte de los primogénitos, que dice que cuando pasaba el ángel de la muerte en Egipto, ¿verdad? Donde estaban las tinieblas, donde estaba la oscuridad, donde estaban pasando todas las plagas y todas las situaciones. Si había un hijo de Dios allí, un israelita viviendo allí, llevando la palabra, llevando los mandamientos, firme ante la creencia de su Dios, dice la palabra que el ángel de la muerte hacía así, subía y bajaba y doblaba las esquinas, donde quiera que había una señal que había un hijo de Dios establecido allí firme, no desviado, firme, no metido, ligado, ¿verdad? Con el pueblo de Egipto, sino firme ante su creencia, ante la palabra, ante el Dios que creían, ¿verdad? Dice que el ángel de la muerte no le tocó. Y es lo que va a pasar contigo y conmigo. Van a caer 1000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente dice, con tus ojos mirarás. Estamos viendo todo lo que está pasando, pero sabemos y entendemos que tenemos un Dios grande, poderoso, que estamos cubiertos bajo esa sala y que queremos seguir cubiertos bajo esa sala. Verás la recompensa de los impíos, de aquel que no ha creído, de aquel que anda en dos aguas, de aquel que anda ambivalente, de aquel realmente que ha fijado su mirada en las cosas de la tierra y no en el Dios Todopoderoso que está ahí y que es fiel, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por habitación. Dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. La palabra es bastante clara, hermano. Si tú no quieres que la plaga llegue, que el mal llegue, que la muerte llegue, que dice la palabra, que el lazo del cazador pueda alcanzarte, tú eres uno del pueblo de Dios que necesita permanecer en el territorio de Gosén. Y sabemos que permanecer en el territorio de Gosén significa andar en rectitud, servirle a Dios, adorarle a Dios, invocar su presencia en todo tiempo, tratar de mejorar nuestras vidas, hacer nuestros análisis y decirle, Padre, ¿en qué te estoy fallando? Muéstrame en qué más tengo que cambiar, seguir conociéndole a Él cada día, seguir profundizando en su palabra. Y entonces dice la palabra que tú vas a morar bajo esa sombra del Dios Todopoderoso. Dice que mandará sus ángeles acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En sus manos te llevarán para que no tropiece cualquier decisión en medio de las tinieblas. Aquel pueblo que va a estar allí afuera, sufriendo de depresión, de nerviosismo, de claustrofobia, mientras que nosotros en nuestro territorio de Gosén, en nuestras casas, tenemos la presencia del Espíritu Santo y vamos a estar gozosos y vamos a estar viendo con claridad las cosas. Dice, sobre el león y el áspid pisará y hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto tu amor, yo también te libraré, te pondré en alto. Dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en medio de la angustia. ¿Por qué? Porque vivimos en la tierra y en la tierra veremos pasar situaciones, pero dice el Señor que te va a librar y que estará contigo, porque sabemos que la carne muchas veces es débil y nos dejamos llevar y vienen las preocupaciones y vienen las situaciones dificultosas que nos quieren atrapar, pero dice el Señor, no, yo estaré contigo, tú tendrás luz,
dice que al justo le resplandeció luz en medio de las tinieblas, dice su palabra, no lo digo yo. Dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Gloria a Dios, el Señor es bueno, para siempre su misericordia. Pueblo Filadelfia, y el que se pueda conectar en algún momento a ver esta transmisión, yo te invito a que te mantengas firme, a que renueve, ¿verdad?, tu relación con Dios, a que nos permanezcamos, no importa que si en estos momentos no podemos estar juntos en un templo, pero allí en tu territorio, en tu casa, en tu vida, ¿verdad? Tú como persona, como territorio, trata de limpiar tu territorio, trata de mantenerte firme, adorando, creyendo y exaltando el nombre de Dios, porque dice la palabra, yo honro a los que me honran. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia, por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque podemos ver cómo tú has guardado a tu pueblo, aquel que te ha creído, aquel que te ha seguido de generación en generación, porque tú eres Dios. Aún aquellos que todavía, Señor, te han dado la espalda, pueden gozar de esta misericordia, porque dice tu palabra que aún el mismo sol sale para buenos y para malos, dando la oportunidad a que aquellos puedan mirarte y reconocer cuán grande es nuestro Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Gracias, Padre, te damos por darnos la oportunidad de poder mantenernos firmes. Te pedimos, Padre, que nos permita estar bajo esa cobertura y que no nos salgamos de allí. Que hay, en cada casa de Filadelfia en esta mañana oramos para que tu presencia sea depositada en cada una de nuestras vidas, para que sea tu paz, tu shalom sobre nuestras vidas. Padre, gracias por esa luz que tú nos das. Gracias, Padre, por abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento y por permitir, Padre, que aún en medio de estos tiempos nosotros podamos permanecer tranquilos y confiados en ti, porque sabemos en quién hemos depositado nuestra confianza. Te pedimos en esta hora, Padre amado, que así mismo seas tú mostrándote, Padre, a través de tu atributo de Adonai Rafa, el Dios que sana, Adonai Jireh, el Dios que provee, y que traiga sanidad a los corazones y a las vidas que necesiten, que sea tu Espíritu Santo paseándote por cada casa, por todo aquel que te está clamando en esta hora y está invocando tu nombre, pues tú eres un Dios que escucha la oración de toda boca, mi Dios. Te pedimos que responda, que provee las necesidades, pues dice tu palabra, Padre amado, que tú eres el que sacia del pan a tus hijos y de bien. Donde quiera que haya una necesidad, tanto física como espiritual, te pedimos, Padre, que tú te pases por esos hogares, por nuestros hogares. Ahora, Padre, te presentamos este pueblo unánime a través de este medio, cada uno, Padre amado, en sus casas, unánimes, deseando, Padre, escuchar tu palabra, deseando tu presencia sobre nuestras vidas. Glorifícate una vez más y que la palabra dictada a través del pastor en esta hora pueda ser plasmada en nuestro espíritu para poder, Padre, estar sostenido en los tiempos que ha de venir. Gracias, Padre, por lo que tu palabra nos promete. Gracias, Padre, por tu presencia, por estar con nosotros. Gracias, Padre, por aún enviar a tus mensajeros, tus ángeles, a escoltarnos, a guiarnos, a levantarnos, tus ángeles ministradores en todo tiempo y en todo momento. Donde quiera que haya la necesidad, te la presentamos y la dejamos en tus manos. Pues sabemos, Padre amado, que tú eres el Dios, que tus ojos rodean toda la tierra y tú eres el Dios que todo lo puebla, que no hay nada imposible para ti. Te damos gracias una vez más. Bendecimos tu santo nombre, mi Dios. Amén, amén y amén. Bueno, pueblo Filadelfia, pues nos vemos el martes, Dios mediante, en el estudio. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quédate ahí sintonizado. Pídele al Señor que abra todo entendimiento. No te desenfoque. Trata de permanecer firme. Sabemos que estamos en casita. Acomódate como tú quieras, pero permanece firme allí, atento. Acuérdate lo que dice la palabra. Si oyeres hoy mi voz, no endurezca tu corazón. Pero para escuchar la voz de Dios, hay que estar dispuesto a escucharla. Así que no permita que nada te entretenga y mantente firme escuchando el mensaje y la palabra que Dios trae hoy para tu vida y para mi vida. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el martes en el estudio. Bye bye. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Mi alma te alaba, Cristo. Dios le bendiga abundantemente en esta mañana. Dios le bendiga
a todos y cada uno de los que están ahí conectados, todo aquel que se está conectando ahora o todo aquel que lo hará en un futuro para ver esta grabación. Sea el nombre de Cristo glorificado. ¿Cuántos están aquí esta mañana? ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuántos se gozan, aleluya, gloria a Dios, de poder tener esta bendita palabra delante de nosotros, de poder tener la instrucción de Dios, el maná que desciende del cielo, que nos alimenta el alma y el espíritu? Santo es el Señor. Dios te bendiga, familia Filadelfia. Dios te bendiga, Dios bendiga a aquellos amigos relacionados o familiares que en esta mañana pues han sentido conectarse con el servicio. Esperamos que el Señor, como siempre, pues se glorifique en nuestras vidas a través de su palabra. Esperamos que la palabra de Dios pues surta el efecto para el cual ha sido enviada. Dice la Escritura misma que la palabra no retornará vacía, sino que hará la obra, el efecto para lo cual Dios la ha enviado en esta mañana a tu vida y a mi vida. Amén, gloria a Dios. Te bendiga mucho más en esta mañana, el Todopoderoso. Me siento contento, me siento con mucho gozo de poder tener una nueva oportunidad de compartir la palabra, de disertar este mensaje, de ministrar la palabra de Dios para que haya regocijo en el trono de la gloria cuando Dios vea un pueblo unido, cuando Dios vea un pueblo unánime, cuando Dios vea un pueblo que busca de su palabra, que busca de su rostro, de su presencia, pues Dios se agrada de eso. Y así es que en esta mañana, como nuestra pastora, pues nos ha motivado a que dispongamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, a prestar atención a lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Damos gracias una vez más por la vida de nuestra pastora, mi amada esposa. Gracias por cómo el Señor la usa, por traer siempre la palabra de motivación, por preparar el terreno y hacer la invitación al Espíritu Santo a que ministre en nuestras vidas. Así es que bendecimos su vida, bendecimos su ministerio. Gloria a Dios, alabanza al nombre de Cristo. Santo es el Señor. Bueno, pues vamos inmediatamente, hermanos, a lo que el Señor nos ha llamado hoy. Aleluya, gloria a Dios. Vámonos al libro de Romanos, a la carta a los romanos que le escribiera Pablo. Santo es el Señor, mi alma te alaba, Cristo, gloria a Dios. A los romanos, bendito sea el nombre de Cristo. Vámonos al capítulo 2. Capítulo 2, a la altura del versículo 25. Romanos 2, 25. Ahí les doy un segundito para que ubiquen esa escritura. Gloria a Dios. Yo sé que este es un pueblo ágil, un pueblo apercibido, un pueblo que está ahí presto y ya tienen todos, cada uno de ustedes, esa escritura ahí localizada. Por eso vamos a dar inicio glorificando el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en este día. Vamos a leerla en ese glorioso nombre de el Dios Trino y de poder. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Amén. Y dice la escritura, el título de mi Biblia dice, la circuncisión del corazón. Gloria a Dios, santo es el Señor. Dice Pablo a los romanos, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor. Y dice más adelante en el verso 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino, presta atención hermanos, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¡Wow! Poderosa palabra para nosotros en estos tiempos de tantas turbulencias, en estos tiempos de que puedan venir a nosotros dudas, que pueden venir a nosotros debilidades, tentaciones y que pueden venir vientos
y tormentas que soplen y que azoten nuestra vida espiritual y nosotros poder mantenernos firmes en la palabra, hermanos. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Así que en esta mañana yo te invito una vez más a que te entregues con todo tu ser a escuchar este mensaje de hoy. El título que el Señor ha puesto en mi corazón para disertar el mensaje es el siguiente: tiempo de circuncidar. Diga ahí donde está usted, tiempo de circuncidar. Es tiempo de circuncidar, hermanos. Nosotros ya vimos aquí una aclaración, un énfasis que Pablo le hacía a los romanos, aleluya sea el nombre de Cristo, en cuanto a la circuncisión. Y vamos a ver qué tiene que ver todo esto con lo que Pablo le está hablando aquí a los romanos. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestra vida espiritual hoy día, que somos nosotros ese pueblo de esa descendencia de Abraham? Como Dios le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué tiene que ver esa circuncisión con las bendiciones, con las promesas, con el agradar a Dios? Santo es el nombre de Cristo. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Pastor, ¿qué significa circuncidar? Yo lo he escuchado eso, pero yo quiero que usted me lo explique. ¿Qué es circuncisión? Miren, la circuncisión, como el nombre de la palabra lo sugiere, es cortar en un círculo. Cortar, remover así en un círculo. Eso se llama circuncidar. Hacer una incisión con un bisturí, con un objeto cortante en algo que usted corta alrededor y remueve una membrana, remueve una capa que se tiene. Entonces la circuncisión es cortar, extirpar, remover. Santo es el Señor. ¿De dónde viene esto? Viene desde el principio, desde el principio. Sabemos nosotros por las escrituras que desde aquellos tiempos Dios quiso sellar, hermanos, su pacto de bendiciones con su pueblo. Y la forma como Dios lo hizo fue dándole esta señal al pueblo de que debían hacerse esta señal. Santo es el Señor. Una señal que era para un pueblo especial, un pueblo escogido, aquel pueblo de Israel, para que al ser pactados con esa señal, pues se sintieran hijos de Dios, se sintieran que servían a un Dios de poder, a un Dios vivo, a un Dios de gloria, para que le sirvieran con todo su ser, para que se identificaran con ese Padre amado. Entonces, este pacto, primer pacto, antiguo pacto, se estableció desde allá con Abraham y consistía en una señal física que habría de marcar el cuerpo de todo varón. ¿Por qué? Porque la circuncisión es esa operación que se hace al prepucio del miembro viril del hombre, del pene. Entonces, por eso se cortaba la capa, se removía y pues ya el haber pasado por ese proceso marcaba el cuerpo de todo varón. Había una señal física en el cuerpo, en la carne, que los identificaba como hijos del pacto, como herederos de ese pacto. Alabanza al nombre de Cristo. Todo aquel que tenía esa señal, pues entonces le pertenecía a Dios. Le pertenecía a Dios y debería tener esa marca. Amén. Gloria a Dios. Así fue como Dios lo estableció. Dios es soberano y Dios hace como Él quiera con sus hijos y con su pueblo, porque Él sabe lo que más conviene. Santo es el Señor. Fue tanto así, hermanos, que Dios lo consideró desde muy temprano y desde muy temprano en nuestras vidas. Santo es el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Dice la Escritura que la ordenanza era que al octavo día de haber nacido el varón debía ser circuncidado. Gloria a Dios. Vámonos allá ahora al libro de Génesis. Vámonos al principio para poner en contexto lo que vamos a aprender más adelante, lo que el Señor nos quiere hoy pues enseñar. En el libro de Génesis, capítulo 17, alabanza al nombre de Cristo, en el capítulo 17, versículo 9 en adelante. Santo es el Señor. Dice la Escritura: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto,
tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto. Preste atención, iglesia, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado, oiga bien, todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero, o sea, los esclavos que tenían los siervos, cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Amén. Santo es el Señor. Aleluya. Y sigue diciendo, debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Aleluya, gloria a Dios. Y el varón incircunciso, o sea, el que no se haya circuncidado, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de tu pueblo porque ha violado mi pacto. Escuchen bien. Fíjense lo relevante que era esto para Dios. Fíjense lo importante que era Dios, lo celoso que Dios desde el principio fue con este asunto. Si no se circuncidaba, si no quería circuncidarse, si por alguna razón se negaba a hacerlo, entonces decía, lamentablemente no pertenece a mí, no tiene la señal de identidad, no tiene la señal de pertenencia, no quiere obedecer, no quiere identificarse conmigo como hijo y yo como padre. Ahí está escrito, dice, porque ha violado mi pacto. Todo aquel entonces que estuviere sellado bajo este pacto será pues receptor de las promesas divinas, será receptor de las bendiciones de Dios. Y sabemos entonces que con Abraham, con su hijo primogénito de él y Sara, que fue Isaac, pues fue el primero en que se cumplió este pacto. Isaac fue circuncidado como primogénito desde la fe, desde la base de la fe, nuestro padre de la fe, así como Cristo fue primogénito, aleluya, gloria a Dios, de entre los muertos, así mismo está este pacto antiguo y en Cristo el pacto nuevo. Alabanza al nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos. Santo es el Señor, para que así mismo se manifestara en toda la descendencia de Abraham. Nosotros venimos de allá también, porque de no haber existido Abraham, nosotros no estuviéramos aquí. Santo es el Señor. Entonces, en este mandato, no solo le fue dado primero a Abraham, señores, la circuncisión, sino que luego Dios lo ratificó al pueblo de Israel. Cuando el pueblo salió de Egipto, acuérdense aquella noche, después de todo el revolú y después de toda la situación de las 10 plagas, la última que fue la muerte de los primogénitos, cuando Dios les dijo, tomen un cordero sin defecto y hagan esto, hagan lo otro y roceen la sangre en los dinteles. De ahí en adelante, Dios le dijo al pueblo, harán la celebración de la Pascua a Jehová. Pascua, que quiere decir ese paso nuevo que dio el pueblo, esa salida de esclavitud a libertad. Y para hacer la Pascua, el Señor le dijo, circunciden al pueblo y hagan esto y hagan esto. Todo eso ahí, esto está en Deuteronomio, en Éxodo y todo por allá. Santo es el Señor. Todos debían ser circuncidados. Preste atención. El extranjero debía ser circuncidado. Y luego entonces era que podía participar en la celebración de la Pascua. La Pascua, que era esa celebración de la libertad que Dios le dio al pueblo, le concedió al pueblo. Dice, debían ser circuncidados para que sean como uno de vuestra nación, de vuestro pueblo. Santo es el nombre de Cristo. Asimismo, hermanos, nosotros podemos ver que no solamente a Abraham, no solamente a Moisés en este momento, sino que más adelante a Josué también Dios le hizo énfasis en esto. Y antes de entrar a la tierra prometida, bendito sea el nombre de Cristo,
el pueblo debió ser circuncidado, porque ahí ya había una segunda generación. Recuerden que la primera generación pereció en el desierto. Aquí estaba la segunda generación que no fue circuncidada, y antes de llegar a la tierra prometida, Dios le dijo a Josué, que fue el que terminó entregando el pueblo, llevándolo, introduciéndolo a la tierra, le dijo: circuncida al pueblo. Vámonos al libro de Josué para ver lo que Dios le dijo. Mi alma te alaba, Cristo, mi alma te bendice, gloria a Dios. En Josué capítulo 5, Josué capítulo 5, gloria a Cristo. Dice: en aquel tiempo, Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel, o sea, la segunda generación. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot, cuando estaban en ese lugar. Bendito sea el nombre de Cristo. Dice más adelante en el versículo 7 por ahí: Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino hasta cuando llegaron ahí. Y dice: y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Oh, gloria a Dios. Dios tiene tiempo para todo, hasta para sanarnos. Bendito sea el nombre de Cristo. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Presta atención, pueblo Filadelfia. Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta el día de hoy. Bendito sea el nombre de Cristo, donde estaban haciendo ese procedimiento. Y dice: los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron allí la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Entonces dice lo siguiente: al otro día de la Pascua, al otro día de haber celebrado la Pascua, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Miren lo que implica esto, hermanos, que para entrar a la tierra de bendición era necesario la circuncisión, que para entrar a tener nuevas bendiciones, nuevas provisiones, una dimensión más amplia, para que Dios nos pastoree en las alturas, es necesario la circuncisión. Pastor, y nos vamos a hacer eso ahora físicamente. Aguante ese momentito, yo le voy a decir qué es lo que nosotros ahora nos corresponde, porque para eso vino Cristo. Fluya, gloria a Dios. Pero el pueblo, para poder pasar a una vida de plenitud, para poder pasar a una vida de abundancia, acuérdense que la tierra prometida era la tierra que fluye leche y miel, donde todo era abundante, los frutos eran grandes, eran enormes, eran todo deseable. Aleluya, gloria a Dios. Entonces inmediatamente dice que cuando hicieron la Pascua, hicieron la circuncisión, celebraron la Pascua a Jehová, dándole gracias por la libertad de Egipto. Entonces comieron de los frutos de la tierra. Ya ahí el maná dejó de cesar. Ya el Señor le dijo: mira, ahora yo te voy a seguir proveyendo, pero tú vas a hacer con tu trabajo, con tu esfuerzo. La provisión está ahí, la bendición está ahí, pero tú tienes que hacer algo. Ya no te lo voy a enviar todos los días desde el cielo sin que tú hagas nada. Ahora te toca hacer algo. Circuncídate, adórame por la celebración de la fiesta Santa Jehová y por las manos en el arado. Bendito sea el nombre de Cristo. Y dice que entonces pues comieron de los frutos de la tierra y comieron el pan sin levadura y espigas nuevas tostadas, o sea, todo un manjar nuevo, todo un menú nuevo. Aquel día pues el pueblo empezó a aprender a comer cosas distintas, los frutos que Dios le proveía, las bendiciones. Santo sea el Señor. Significa que la circuncisión da paso a cosas nuevas en nuestras vidas, acá da paso a cosas grandes, da paso a cosas de bendición. Amén. Santo es el Señor. Bendito sea el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Circuncisión significa vida espiritual en abundancia. Vida espiritual en abundancia. Bendito sea el nombre de mi Rey. Vemos entonces, hermanos, que la señal del pacto
era de suma importancia para Dios, era de alta relevancia para Dios. De hecho, Dios usó señales visibles como esta en varias ocasiones en la palabra. Y les puedo poner algunos ejemplos. La misma circuncisión, que era una señal física en el cuerpo, pero también en el jardín del Edén con Adán y con Eva. Dios usó la señal del árbol, el árbol de la vida, el conocimiento del bien y el mal. Fue una señal física para que el hombre pudiera ver, pudiera identificarse con lo que Dios le estaba hablando. En los tiempos de Noé, Dios usó la señal del arco iris, cuando Dios dijo, ya no volveré a raer la tierra con diluvio ni con muchas aguas. Una señal visible para que el pueblo pueda entender, porque Dios es así de maravilloso y de misericordioso. Así hacía Dios con este pueblo hasta un punto en el que vamos a ver que ya esa señal física no es necesaria, pero no porque se quiera olvidar, sino porque pasa a un plano espiritual. Preste atención, preste oído a esto, aleluya. Santo es el Señor. Mi alma te alaba. ¿Cuántos se están gozando en esta mañana? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Cristo vive por siempre y para siempre. Entonces, hermanos, es nosotros entender que más que una señal física en el cuerpo, lo que Dios se había propuesto desde el principio era hacer en su pueblo una señal espiritual, era circuncidar su corazón. Dios empezó por la señal de la circuncisión del prepucio para que físicamente hubiera una entrega, un compromiso, hubiera un reconocimiento de que hay un pacto, de que es algo serio, pero a donde Dios quería llevar al pueblo era que esa señal fuera espiritual en el corazón, hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo. Y de hecho, cuando Dios le pidió a Moisés que escribiera en las tablas los mandamientos y las leyes de Dios y sus estatutos, desde allí Dios le hizo énfasis al pueblo en esto. Pueblo, yo no quiero que se queden en esa circuncisión. Pueblo, yo no quiero que se queden ahí. Yo quiero que ustedes piensen más allá. Dice la Escritura que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero Dios le hace saber, les revela al pueblo cuál es su anhelo, cuál es su intención, cuál es su deseo. Yo quiero que se muevan a un nivel espiritual mayor. Yo quiero que se circunciden el prepucio del corazón ahora. Y lo dice en Deuteronomio 10. Deuteronomio 10, 16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Ahí Dios se lo dijo. Entonces ahí el pueblo debió entrar en un nivel de entendimiento, decir, oh, ok, no es solamente la señal física en el prepucio que Dios me está hablando. Aquí Dios me está hablando de una manera seria, se lo dijo a Moisés, dijo que lo escribiera para que se lo recordara al pueblo, de que también debo circuncidar el corazón. ¿Y cómo circuncido el corazón? ¿Me voy a hacer esa cirugía allá adentro físicamente? No, no es así. Entonces ahí es donde viene lo espiritual, ahí es donde viene el mover, ahí es donde viene el discernimiento, ahí es donde viene la obediencia a la palabra de Dios para que esa cirugía el Espíritu Santo la pueda hacer, pero nosotros tenemos que darle permiso. Tenemos que darle permiso. Ya ahora esa conciencia nuestra, cuando la circuncisión se le hacía a los niños al 8º día de haber nacido, los niños pues no podían decidir, sino que vengan, lo agarraban y le hacían su circuncisión. La circuncisión del corazón, usted y yo decidimos si queremos dejárnosla hacer o no. Ahí está la diferencia. Ahí está el compromiso, ahí está la responsabilidad que nosotros como creyentes, como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos ante el mundo. Obediencia a ser circuncidados por Dios, por el Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Cuántos se gozan en esta mañana? Aleluya. Tanto es el que vive. Dios le dijo, háganse eso en el corazón, porque si se queda en la señal de la carne, yo sé que eso le va a traer problemas. Eso es para que tengan una marca, se acuerden, pero quiero que se muevan, que maduren, que crezcan, que profundicen espiritualmente mi pueblo. No quiero que se endurezca más vuestra cerviz.
Si no se hace la circuncisión del corazón, la cerviz se endurece. La tela, la carne que la circuncisión remueve, lo que hace es que se pone más dura y se adhiere más y cubre más y tapa más. Entonces no penetra nada de lo que Dios quiere hacer en tu corazón. Se hace mucho más difícil. Cerviz, de dura cerviz quiere decir alguien que es difícil de sujetarse a la palabra, alguien que es rebelde, que tiene un corazón endurecido, que es desobediente, que rechaza la exhortación, la corrección de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y dice la escritura entonces que Dios le hizo énfasis al pueblo sobre esto, no solamente como ya hemos visto con Abraham, con Moisés, con Josué, sino también a través de los profetas. Es que Dios es un Dios bueno, es que Dios es un Dios de oportunidades, misericordiosos, tardo para la ira, dice. Desde el principio está lidiando con nosotros, desde el principio nos está diciendo, recordando, llamándonos, exhortándonos. Aleluya, gloria a Dios. En Jeremías 9:26, Dios le dijo al pueblo, no me siento contento porque toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Dios estaba disgustado. Dios le dijo, lo que les dije al principio no lo han hecho. Les dije, circuncidaos el corazón para que no se endurezca más vuestra cerviz. Ahora veo que toda la casa de Judá está incircuncisa de corazón. Todos tienen la circuncisión en el prepucio, en la carne, en lo físico, pero no en lo espiritual. Dios le habló muy fuerte y le dijo a través del mismo profeta Jeremías, circuncidaos a Jehová, circuncidaos a Jehová, vuélvanse a mí, obedézcanme a mí, arrepiéntanse, sujétense a mi palabra y a mis estatutos y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de toda Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Un corazón incircunciso indefectiblemente va a llevar al hombre a hacer maldad. Indefectiblemente va a llevar al hombre a hacer a lo que Dios no le agrada, a lo que le agrada al mundo, a lo que le agrada a la carne. ¿Cuánto se goza en esta mañana? ¿Cuánto le está hablando Dios? Yo sé que el Espíritu Santo te está redarguyendo en este día. Yo sé que el Espíritu Santo le está hablando a más de uno porque hay cosas en nuestra vida que nosotros debemos cortar. Hay cosas en nuestra vida que nosotros debemos hacer un pare y decir, hasta aquí, santo es el Señor. No podemos seguir siendo el mismo pueblo que empezó desde el principio, Dios diciéndole y Dios instruyéndole y Dios recordándole. Debe haber un cambio. No podemos pasar este año calendario otra vez haciendo lo mismo, más de lo mismo y menos de lo que Dios nos está llamando a hacer. Es algo para nosotros crear conciencia, hermanos, iglesia. Dios te bendiga y Dios te siga abriendo el discernimiento. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, aquel pueblo, Dios le estaba diciendo las consecuencias, hermanos, de no circuncidar el corazón. Dios nos está hablando, claro, a través de su palabra. Si no nos circuncidamos el corazón, si nosotros no cambiamos el proceder, si nosotros no nos sujetamos más a la palabra, ¿qué va a pasar entonces? Dice que la ira de Jehová se va a encender como fuego y no va a haber quien lo apague. Porque quiso Dios, porque Dios es malo. No, dice, por la maldad de vuestras obras. Está en nosotros. Acuérdense que hace unos minutos dije que dejar de circuncidar el corazón es una decisión de nosotros. Dejar que Dios nos circuncide es como Dios dice, circuncidaos a Jehová. Vengan, que yo los voy a circuncidar. Déjense tratar, déjense mudar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Santo es el Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Y es que, hermano, la circuncisión de corazón es una señal de un cristiano genuino. Oiga bien, un cristiano genuino es un cristiano que ha sido circuncidado de corazón. Y usted puede ver eso, puede verlo visualmente, visiblemente, esa señal que es más que lo físico. Ya nosotros hoy día no practicamos lo físico en el cuerpo, pero sí estamos llamados a practicar lo espiritual en el corazón y en el carácter, en la obediencia, en la santidad, en el apego a la palabra, en depender de Dios, de hacer la voluntad de Dios.
en nosotros desprendernos de esa carne que cubre el prepucio, del mundo que nos llama al mundo, que nos hace desviar la vista al mundo. Ese es el compromiso que nosotros debemos hacer con nuestro Dios. Todo lo que tiene que ver con el corazón, con nuestra actitud, está relacionado con circuncidar el corazón. A mi Dios te alabo, Señor. Está escrito en el libro de Proverbios que dice: sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. De él, dice, la alegría del corazón hermosea el rostro. Algo ahí, creo que es un versículo o un salmo que dice eso. Y dice también: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces del corazón mana la vida, mana la muerte, porque en el corazón es donde se formula todo lo que es el carácter de nosotros, todo lo que nos mueve, todo lo que nos hace entonces ser o no ser hijos de Dios. De la condición del corazón, hermanos, de la condición del corazón así saldrá o emanarán las cosas terrenales, carnales, o las cosas espirituales. Bendito sea el nombre de Cristo. Las emociones, los sentimientos, el amor, el odio, las raíces de amargura, la falta de perdón, o el saber perdonar. Bendito sea el nombre de Cristo. La humildad, la obediencia, la rebeldía, todo fluye desde aquí. Lo que hacemos, las decisiones que tomamos, las buenas decisiones, las acertadas, las desacertadas, todo viene de dentro del corazón. La contienda, los pleitos, los chismes, las divisiones, las murmuraciones, todo viene del corazón. Por lo tanto, es necesario circuncidar el corazón, cortar, porque todas esas cosas están en esa carne, en esa capa que le era retirada al prepucio, esa dependencia que el prepucio del miembro viril del hombre tenía de la carne, de depender de una tela, de una membrana que lo arropaba. Dios te dice: te la quito, no dependas de eso, depende de mí ahora. Aleluya, gloria a Dios, qué bueno es el Señor. La circuncisión del corazón es sustraer, sacar, cortar, borrar las tinieblas, la oscuridad, la maldad de nuestro corazón y dar apertura a que la esencia de nuestro Padre, Abba Padre, de nuestro Dios Todopoderoso, esté entonces en nuestro corazón, para que entonces pase a estar en nuestro corazón, para que se establezca esa esencia del Padre, ese amor, esa naturaleza, ese carácter en nosotros. Un corazón incircunciso nunca va a dar paso que eso ocurra. Por lo tanto, está en ti y en mí hacer que eso suceda, permitirle a Dios que eso suceda en nosotros. Les voy a decir algo, hermanos. En la palabra está escrito todas las dificultades que esto trajo al pueblo de Israel, que al día de hoy ha traído al pueblo de Israel. Sabemos por las escrituras que el pueblo judío, el pueblo hebreo, especialmente los fariseos, no alcanzaban a entender esto, o sea, hacían lo que no lo entendían o no querían sujetarse a lo que realmente significaba esto, a lo que Dios desde muy temprano le dijo: no quiero que solamente se fijen en la señal física, sino que se circunciden el prepucio del corazón. Eso es lo que quiero, judíos, eso es lo que quiero, fariseos, eso es lo que quiero, iglesia de Cristo, iglesia Filadelfia, alabado sea el nombre de Cristo. Ellos se basaban más en la señal física del cuerpo, más que en la señal espiritual, más que en dejarse moldear por Dios. Entonces eran muy estrictos, eran muy tajantes en lo ceremonial, en lo tradicional. Pero ese es el peligro de las tradiciones. Nosotros debemos recordar el encontronazo que tuvieron los discípulos, Pedro, Bernabé, Pablo, cuando en el libro de los Hechos se nos relata entonces que hubo problemas, porque ¿qué estaban haciendo los discípulos? Predicando el evangelio por las naciones, porque dice la escritura: Jesucristo vino a los suyos y no le recibieron. Vino a los judíos
vino a los hebreos y no le hicieron caso. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Ok, vayan, prediquen en Samaria, en Jerusalén y en todas las naciones y prediquen este evangelio del arrepentimiento y el evangelio del reino. Y los apóstoles fueron. Entonces, todas aquellas naciones eran consideradas gentiles o personas que no eran de una nacionalidad judía, de donde era Jesús, de donde era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Y resulta que esos gentiles, como tú y yo, que no somos originarios de allá, sino que somos de otra etnia, pues se convertían al Señor y querían vivir una vida de santidad y de plenitud. Pero los fariseos entonces le ponían trabas. Decían, no, ellos no son hijos de padres judíos, entonces tienen que hacer como nosotros, tienen que hacerse la circuncisión del prepucio, si no, no los vamos a aceptar. Entonces ahí vino el problema de que había una pugna entre ellos, entonces tuvo que hacerse aquella famosa reunión del concilio que se hizo, donde todos los apóstoles se reunieron y trataron y discutieron ese tema. Entonces definitivamente pues acordaron decirle, miren, espérense, ustedes están enfocando demasiado, fariseos, se están enfocando demasiado en la señal física y no han obedecido a lo que Dios ha dicho de circuncidar el corazón. Por eso en ustedes está ese odio, por eso en ustedes está esa resistencia, por eso en ustedes está el enfocarse solamente en lo ceremonial y no están actuando en lo espiritual. Su visión espiritual está nublada. Entonces vamos a ver lo que pasó en aquella reunión en el concilio, en el libro de Hechos, bendito sea el nombre de Cristo, en el libro de los Hechos, cuando hubo aquel problema grande allá. Capítulo 15 dice, aleluya, gloria a Dios. Entonces, algunos que venían de Jerusalén enseñaban a los hermanos lo siguiente: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, o sea, al rito, al ceremonial físico, eso es lo que ellos hacían énfasis, pues no podéis ser salvos. Le decían los fariseos, oigan qué atrevidos. Entonces dice más adelante, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Si ellos quieren ser cristianos, tienen que circuncidarse como Moisés lo hizo. Pero a todo esto, ellos no estaban haciéndose la circuncisión de corazón, a lo que Dios lo había mandado hacer, obedecer, a vivir por la palabra, por la voluntad de Dios, santificarse, a sujetarse. No. Ellos estaban exigiendo cosas religiosas, de religiosidad, de ceremonialidad. Esa era su carta de presentación, era su orgullo. Eso era por lo que ellos se llamaban judíos y cristianos. Aleluya, gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Dice más adelante entonces, voy a saltar esto para poder avanzar. Dice en el versículo 19 que entonces ellos ahí, se paró Pedro, Jacobo, estaban todos ahí los discípulos y dijeron, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Les dijo con autoridad, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, del ahogado y de la sangre, de todas esas cosas que significaban abominación a Jehová. Pablo le dijo, miren, la principal circuncisión que Dios quiere es la del corazón a estas alturas. Enseñémosles a estos nuevos hermanos que la idolatría a Dios no le gusta, que no le gusta la fornicación, que no le gusta ninguna de las obras de los pecados de la carne, ni todas esas cosas que Dios enseñó en su palabra, que no le aborrecen, pero tomemos la palabra de Dios como Dios dijo, circuncídense el prepucio de vuestro corazón para que vuestra cerviz no se endurezca más. Eso fue lo que allí, pues, con mucha vehemencia, pues Pablo, Pedro y los discípulos, pues, defendieron. Entonces nosotros sabemos que a partir de allí, pues, se empezaron a aceptar a los gentiles dentro de la congregación, pero los fariseos nunca estuvieron de acuerdo. Los fariseos nunca se circuncidaron su corazón, hermanos. Por eso mucho pueblo de Dios está dentro del pueblo, pero el corazón no ha sido circuncidado. Por eso nosotros vemos entonces las divisiones, vemos los grupos, vemos las contiendas, vemos
el pleito, el chisme, y vemos que no hay armonía, que no hay vida de plenitud, para entrar a la tierra de bendición, para poder recoger los frutos y comer ahora de los frutos y no del maná que cae del cielo, sino de los frutos ya abundantes de la tierra, hay que ser circuncidado, hermanos. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, si nosotros vamos de nuevo a la escritura original, donde empezamos en el libro de la carta a los romanos, donde Pablo dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, enfatizándole a los romanos. Ustedes habrán oído escuchar probablemente a los fariseos que le han hecho mucho énfasis en hacerse la circuncisión física, pero él está diciendo, óigase bien, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, o sea, que es cristiano, que es hijo de Dios, que es hijo del pacto, aleluya, gloria a Dios, el que lo es en el interior, santo es el Señor. La circuncisión es la del corazón, no es la de la carne, no es la del prepucio, la del miembro viril, la que sana, la que salva, la que restaura, la que transforma. Eso es una señal simbólica. Es en el corazón que debe haber circuncisión. Es en el espíritu, no es en la letra, no es lo que estaba escrito en Moisés literalmente, sino es lo que Dios ha dicho, que discernamos en el espíritu, pueblo. Aleluya, gloria a Dios. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Ok? Esa regla no es de los hombres, es lo que Dios diga que debemos aplicar. Aleluya. ¿Cuántos están gozando en esta mañana? ¿Cuántos están, gloria a Dios, pensando en cosas que deben ser circuncidadas en nuestras vidas? Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya, santo es el Señor. Implica, hermanos, un cambio en nuestra naturaleza de pecaminosa a arrepentimiento, de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho una circuncisión en el corazón, nos hemos quitado esa capa, esa carne que endurece la cerviz y que nos hacía desobedientes, rebeldes, malcriados, altaneros. Aleluya, gloria a Dios. El viejo yo se va. El viejo yo desaparece cuando hay una circuncisión del corazón. Por eso es que muchos caminamos todavía con el viejo hombre, porque es que es adentro, es en lo interior que debe haber el cambio. No quiere decir que vamos a descuidar lo exterior, pero les aseguro que si lo interior se arregla, lo exterior se va a arreglar automáticamente. Sin embargo, si nos preocupamos por lo exterior no va a cambiar lo interior automáticamente. Apréndase eso, pueblo. Escuche eso, que Dios está hablando hoy, palabra de salvación. Aleluya, gloria a Dios. Si nuestro interior es cambiado, el exterior se va y todas las cosas se arreglan. Pero si usted se cambia bien, entonces la palabra dice, por fuera parecen sepulcros blanqueados, pero por dentro, ahí está el problema. Entonces, preocupémonos por cambiar aquí dentro nuestra mente, nuestro corazón. Y lo de fuera, en obediencia a Dios, en amor a Dios, se va a cambiar. Mi alma te alaba, Cristo. Dele, hay un aplauso a Cristo que vive y reina. No importa que usted esté solo, dele un aplauso al Señor, porque el Señor lo ve esto. El Señor ve en el cielo cuando hay un corazón que está presto, dispuesto a recibir la enseñanza. La circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letras. Amén. Quiere decir que a nosotros debe venir un discernimiento entonces para que eso que Dios nos está llamando a hacer, pues suceda. Los fariseos se quedaban en la letra, hacían mucho énfasis en esa señal física, pero al mismo tiempo desobedecían la ley, el mandato, los estatutos de Dios en su conducta, en sus acciones, en su hablar, en su trato con los demás. Negaban entonces el que estuvieran físicamente circuncidados. ¿De qué le valía? ¿De qué le valía tener esa señal en el cuerpo si en lo espiritual, en el carácter, en la forma, en el testimonio, entonces
no se comportaban como Dios llamaba a que se comportaran por fruto de la circuncisión del corazón. Entonces, y mire, no se crea que estamos lejos de eso. Hay mucho pueblo de Dios, hay mucho pueblo de Dios que no se ha circuncidado el corazón. Hay mucho pueblo de Dios que sigue haciendo las cosas del mundo. Hay mucho pueblo de Dios que sigue haciendo las cosas de la carne. Hay mucho pueblo de Dios, hermanos, así como los fariseos que resisten la palabra, que somos piedra de tropiezo muchas veces, y me voy a incluir porque es un caminar. Cada día debemos ir aprendiendo y cambiando, circuncidando cada área que nosotros encontremos que es necesario circuncidar. Piedra de tropiezo como eran estos fariseos para aquellos que quieran venir al Señor. Porque ¿cómo yo doy testimonio a un gentil, a un inconverso, a un no creyente, diciendo que soy hijo de Dios, que he sido cambiado por Dios, que he sido transformado y que Dios ha hecho grandes cosas y grandes maravillas en mi vida, si mi comportamiento es igual al de ellos? Si yo tengo la circuncisión que ellos no tienen, pero yo hago lo mismo que ellos, yo me comporto igual, yo hablo igual, voy a los mismos lugares, celebro las mismas cosas que los gentiles y que los paganos. Eso era lo que hacía el pueblo. Por eso es que Dios le dijo, toda la casa de Judá tiene el corazón incircunciso, porque estaban haciendo lo que hacía todo el mundo y venían con su circuncisión ahí marcada desde allá. Entonces, Dios nos está hablando hoy, hermanos. Aunque venimos desde allá con la circuncisión, con haber recibido a Cristo, con haberlo aceptado como nuestro Señor y Salvador, con haberle dicho, Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y yo, Señor, te prometo que te voy a ser fiel y que no te voy a fallar. Le fallamos. ¿Por qué? Porque hay una circuncisión que falta hacer en nosotros, en el corazón. El creyente que es circuncidado de corazón guarda, observa, respeta la ley de Dios, la palabra de Dios, sus mandamientos, hace su voluntad, no la propia del hombre, y camina agradando a Dios en todo, por encima de todo, por encima de las circunstancias, por encima de las represiones, por encima de la persecución. Pablo aquí tuvo que enfrentarse, Pablo tuvo que ir al concilio, tuvo que ir al Sanedrín, tuvo que defender la palabra de Dios, lo que es verdaderamente espiritual, relación con Dios, no, y contender entonces y confrontar a lo que era religiosidad. Pablo tuvo que hacer eso, Pedro tuvo que hacer eso. Entonces nos toca a nosotros, pueblo de Dios, circuncidarnos para poder nosotros entonces, con autoridad, poder enfrentar al mundo con el evangelio, con la verdad, con la luz de la palabra, como lo hicieron esos valiosos hombres guerreros que tuvieron un corazón circuncidado. Por eso Dios lo usó de esa manera poderosa. Y es que un corazón circuncidado debe notarse en la persona, debe notarse en el evangélico, en el creyente. Cómo hablamos, dónde vamos, en qué negocio nos envolvemos, cómo tratamos al prójimo, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la congregación, al vecino, a un empleado, si tenemos un empleado, o a nuestros compañeros de trabajo, a nuestro jefe. ¿Cómo nos manejamos nosotros? ¿Qué testimonio damos de que de verdad hay un corazón circuncidado en nosotros y no nos ve Dios como toda la casa de Judá que tiene el corazón incircunciso? Hay un compromiso, hermanos, de nosotros de asegurarnos que nuestro comportamiento dé señal de que hay una circuncisión espiritual en nuestros corazones, de que nosotros honremos a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Nos va a costar, sí, nos va a costar. Va a haber que sacrificar cosas, va a haber que dejar, porque la circuncisión costaba, dolía. Había que sacrificar cosas, había que cortar y botar esa carne del prepucio. Entonces hay cosas en nuestro vivir, en nuestro accionar, en nuestro día a día, que vamos a tener que cortarla y como esa carne, botarla. Y nos va a doler,
y vamos a necesitar un tiempo para recuperarnos, como aquel pueblo antes de entrar a la tierra prometida dice que se quedaron un tiempo ahí hasta que sanaron. Vamos a necesitar ser sanados de muchas cosas, pero Dios nos va a dar esa sanación, Dios nos va a dar esa sanidad, esa fortaleza que necesitamos. Santo es el Señor. Entonces vemos aquí como Pablo le resaltaba que a los fariseos que el estar circuncidado no le valía de nada si no se sujetaban a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el accionar de ellos entonces los delataba, el accionar de ellos los invalidaba de llamarse circuncidados. Santo es el Señor. Porque ¿dónde estaba el testimonio? Porque ¿dónde estaba la diferencia? Estamos llamados a ser distintos. Somos nación escogida de Dios, sacerdocio santo, pueblo adquirido por Dios. Entonces un pueblo especial que debe llevar, debe ser luz, debe ser sal a las naciones, debe ser distinto. ¿Ah? Entonces, ¿dónde está esa marca que nos diferencia a nosotros? ¿Dónde está? Si andamos revueltos y embrujados. Mi alma te alaba, Cristo. Santo es el Señor. No es la señal física, no es la marca física, es la señal espiritual en el corazón, pueblo de Dios. Dios quiere que nosotros recordemos eso, muy importante. Pero además, es necesario, amada iglesia, amado amigo, oyente o familiar que nos estás escuchando, circuncidar otras cosas, hermanos. Si circuncidamos el corazón, bueno, pues de ahí todo va a encarrilarse. Pero tengamos en cuenta que hay otros aspectos que debemos también circuncidar al mismo tiempo, espiritualmente hablando. Estoy hablando ahora en el aspecto espiritual. Olvidémonos ya de la señal física de la carne. Ya eso fue, como hemos explicado, como Dios empezó a instruir al pueblo, a irlo llevando paso a paso. Primero te hace esta señal física en el prepucio, te va a doler, te va a tener que sentar a pensar, ok, esto que me duele, ok, tengo que entonces agradar a Dios, tengo que comportarme, porque ese pacto que está ahí, mira lo que me costó. Después Dios le dijo, no, espérate, no solamente es eso, quiero que sea en el corazón. Te lo recordó con los profetas, te lo recordó con Pablo. Nos lo está recordando hoy, hermanos, a través de este humilde siervo que está aquí. Pero otras cosas, debemos también circuncidar nuestros oídos. Vamos a ver lo que el Señor le dijo al pueblo a través del profeta Jeremías. Jeremías 6, aleluya, gloria a Dios. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica. Dios le dijo al pueblo con el profeta Jeremías, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Oigan bien, o sea que no estaban oyendo, no estaban prestando atención. ¿A quién le voy a hablar entonces? Si le estoy hablando a mi pueblo, le voy a hablar al Ebeo, al Eteo, al Jebuseo y al Eteo. Seriously? He aquí que sus oídos son incircuncisos, refiriéndose a su pueblo, no era más nadie, a su pueblo. Sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa, no la aman. Ay, pastor, en serio, vamos a tener que hacer eso. En serio, pastor, celebrar la Pascua. En serio, observar el día de reposo, el Shabbat. En serio, pastor. Ay, pero, ¿qué van a decir la gente? Oídos que no escuchan, a cuyos oídos la palabra es vergonzosa, les da vergüenza, y dice la Escritura, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces Dios le dijo al pueblo, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? No me aman. ¿Y qué dice la esencia de los mandatos de Dios? Amarás a Jehová tu Dios por encima de todas las cosas. Entonces, cuando Dios mismo le dice aquí con el profeta, los oídos están incircuncisos, quiere decir que había un tapón en los oídos
Había una capa que tenía que ser circuncidada, cortada, removida, espiritualmente hablando, estamos, hermanos, para que pasara entonces el hisopo del espíritu, entonces se limpie los oídos y puedan oír. Entonces, junto con el corazón, trabajemos la circuncisión de los oídos, porque si no, por eso es que se nos pasa. Nos entra por aquí la palabra y nos sale por aquí. Dios nos habla, Dios nos instruye, Dios se pasa 1 año, 2 años. ¿Cuántos años tenemos Iglesia Cristiana Filadelfia? Ya vamos a tener 9 años, bendito sea el nombre de Cristo. Vamos a tener 9 años, casi 10, alabanza al Cordero. El pueblo de Dios tuvo 40 años, Dios diciéndole, Dios enseñándole, Dios instruyéndole, Dios recordándole, Dios diciéndole, quiero que se circunciden el prepucio del corazón. Los oídos los tienen incircuncisos, quiero que se los circunciden. Eso es, quiero que se los destapen, quiero que los presten para mí, quiero que no lo dispongan al mundo, sino a lo espiritual, al reino. Aleluya, gloria a Dios. Entonces nosotros vemos que los oídos de aquel pueblo estaban incircuncisos, no habían sido circuncidados, no habían sido operados, no habían sido limpiados. Hay que quitarnos la capa de esa tela que cubre la audición espiritual. Dios nos habló de visión espiritual. En los ojos también hay que hacer pasar bisturí para que pueda el colirio del Espíritu Santo entonces limpiarnos y quitarnos esa capa. Hay que circuncidar la vista. ¿Qué estás viendo? ¿Qué viste ayer? ¿Qué viste anoche? ¿Qué has visto durante todo este año que te ha traído la atención que no le agrada a Dios? Estamos nosotros en ese nivel de análisis, de conciencia, de concentración con Dios, de relación con Dios. Bueno, Dios nos está hablando hoy. Bendito sea el nombre de Cristo. Sabemos que la Escritura dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si hay oídos incircuncisos, ¿qué vamos a oír? ¿Qué vamos a oír? Vamos a oír un ruido, vamos a oír ahí una bulla, una cosa que no nos hace nada, no tiene ningún impacto, aunque la palabra dice que la palabra surtirá el efecto por el cual fue enviada, pero acuérdense que hay una obediencia en nosotros, un anhelo, una disposición que debe darse para que eso ocurra. Bendito es el nombre de Cristo. Y miren, tanto es así que a muchos de nosotros no se nos queda ni siquiera la palabra profética que Dios nos da. Dios ha dado palabras de bendición, de entregar dones, de alertar, de decir cosas que van a suceder de bendición o cosas de alerta. Y muchas veces el pueblo se le olvida. ¿Cuántos anotan eso? Ni siquiera lo anotan, ni siquiera lo retienen. Bendito sea el nombre de Cristo. Pastor, ¿usted se acuerda que a mí gente que me ha llamado? ¿Usted se acuerda una palabra que el Señor me dio? Mire, que aquel día, bueno, siervo, bueno, hermana, si usted no se acuerda que se la dio a usted, porque cuando el Espíritu usa al ministro, al pastor, para hablar, acuérdense que en un servicio, en un culto, Dios le habla a muchas personas y Dios, el Espíritu toma la lengua y toma al predicador y hable. Entonces, si a usted le llegó algo directamente, entonces reténgalo. Circuncide el oído para que lo pueda retener, porque el pastor no está para retener todo lo que Dios manda decir. Los profetas no están ahí para retener todo. ¿Y cuántas cosas Dios no ha dicho? ¿Cuántas cosas Dios no ha exhortado? Y no nos ha corregido. Y no nos ha mandado a quitar. ¿Y por qué entonces nosotros no la hacemos? Porque no la retenemos. Porque el oído está incircunciso, pero el corazón también. Aleluya. De la gloria a Cristo. Dios está hablando hoy de una manera muy seria. Santo es el Señor. Se nos quedan entonces nosotros las exhortaciones, se nos quedan, retenemos, oímos, dejamos que entre al corazón, que Dios haga la obra, entonces que salga fruto de nosotros, de lo que Dios nos habla día a día a través de su palabra y a través de el ministro, la pastora, el intercesor o el siervo, la sierva que Dios le plazca usar. Santo es el Señor. Entonces, que nos quede claro, los oídos deben ser circuncidados también, Iglesia Filadelfia. Pero no solo eso, la boca, los labios. Dice el profeta Isaías, que Dios mismo le mostró en una visión que mandaba a un serafín con
con un carbón, dice con un carbón encendido para que lo pasara por sus labios. Y le dijo, te he quitado la culpa, te he quitado el pecado, te he limpiado, te he santificado, porque esa boquita tuya. Entonces, esa circuncisión a los labios también es necesaria en nosotros. Corazón, oídos, ojos, labios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo podía el profeta ir a hablarle al pueblo palabra de Dios, hablarle en el espíritu, si sus labios no estaban circuncidados, si sus oídos no estaban circuncidados, si su corazón no estaba circuncidado? ¿Cómo podemos tú y yo entonces transmitir este mensaje de salvación del evangelio si nuestros oídos no están circuncidados para escuchar lo que Dios nos quiere hablar y nosotros pues transmitir? Si nuestros ojos, si nuestro corazón, ¿cómo lo vamos a poder hacer? No hay forma de que eso ocurra si nosotros no pasamos por ese proceso de circuncisión. Es tiempo de circuncidar, es la palabra de hoy, hermanos. Es tiempo de circuncidar. Tanto es así que la boca es necesaria circuncidarla, porque acuérdense el evento de Acán, cuando el pueblo de Israel, hermanos, logró la victoria de Jericó. Acuérdense que Dios le dijo, no tomará nada, te esas anatemas, bla, 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 le dijo todo. Pero Acán, ¿qué hizo? Tomó el manto babilónico, tomó unos lingotes de oro, lo que le pareció muy bonito. Acán estaba circuncidado en la carne, pero no estaba circuncidado con los ojos, ni con los oídos, ni con el corazón. ¿Por qué? Porque vio y le gustó. ¿Por qué? Porque no oyó lo que Dios le dijo. No tomen el anatema, no tomen eso porque es maldición. Y en el corazón porque no obedeció. Entonces, cuando en la siguiente batalla en Jai, el pueblo se ve con que son derrotados, cuando habían ya derrotado anteriormente un pueblo poderoso y hasta que estaba amurallado. Ustedes saben toda la historia de Jericó, de la toma de Jericó. Entonces aquí con un pueblito pequeño, el pueblo que pierde la batalla. Entonces Dios le empieza a mostrar al hombre de Dios, a Moisés, cuál era el problema. Era que había pecado en el pueblo, había anatema, a Josué, no a Moisés, perdón, a Josué. Entonces, sabemos que Josué llamó a todas las tribus y le dijo, vengan acá, ¿qué es lo que está pasando? Aquí hay algo que está pasando. Y cuando fue a la tribu de Acán, cuando llamó a Acán, le dijo, Acán, alaba a Dios, dale gloria a Dios, dale alabanza a Dios. Y Acán no pudo. Acán no pudo alabar a Dios. No pudo decir, gloria a Dios, mi alma te alaba, mi alma te bendice, Jehová. No pudo. ¿Por qué? Porque dentro de él había oscuridad, había tiniebla, había pecado en su casa, había pecado tapado, escondido, había anatema. Entonces, su boca estaba incircuncisa, no podía alabar a Dios, no podía darle la gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Por la desobediencia, por la rebeldía, por el pecado. ¿Cuántos alaban la gloria de Cristo? Santo es el Señor. ¡Wow! Poderoso está esta enseñanza de hoy. Los oídos incircuncisos se van a manifestar con la dificultad de nosotros entender, retener en el corazón la palabra de Dios y nuestras obligaciones para con Dios, y de retener incluso las promesas que Dios tiene para nosotros. Hay promesas, hermanos, que están ahí. Hay promesas que están ahí, pero como el pueblo que estuvo a punto ya de entrar a la tierra prometida, si no se circuncidaba y si no honraba a Dios con la celebración de la Pascua, no podía pasar a esa bendición. Hay bendiciones para ti, para mí, hay promesas grandes, hay cosas grandes, hay cambios en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en la salud, en la economía, en lo espiritual, en lo congregacional, en lo ministerial que Dios va a hacer. Pero hay que circuncidar el corazón, hay que honrar a Dios, hay que circuncidar los labios para que no nos pase como acá, que fue imposible adorar a Dios y darle la gloria a Dios. Santo es el Señor. Mi alma te alaba, Cristo. La incircuncisión del oído nos hace apreciar más las cosas del mundo, los sonidos del mundo, los ruidos del mundo, que la armonía y el silbo apacible de la palabra de Dios. Hasta la música del mundo. Pero señores, hay cristianos que oyen música secular. Yo no voy a entrar en ese tema. Pero el chisme,
la contienda, la murmuración, el pleito, el hablar palabras sin fundamento, palabras que no edifican. Labios circuncidados, oídos circuncidados, ojos circuncidados, corazón circuncidado. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. Aunque logremos tener mucho conocimiento, usted sabe que hay gente que se come en la Biblia, se saben todos los versículos, pero ¿dónde está el discernimiento? Como hemos hablado en muchas ocasiones, que el conocimiento sin discernimiento es entretenimiento, que es pérdida de tiempo. Si no hay circuncisión de los oídos, de la mente, del corazón, entonces ese conocimiento se queda superficial en la letra. La letra es muerta, mas la palabra de Dios, lo que viene por el Espíritu, el discernimiento, la revelación es vida. Amén, gloria a Dios. Santo es el Señor. El oído incircunciso rechaza la doctrina sana, rechaza la palabra sana, las enseñanzas, las exhortaciones, la corrección, se enoja, se va, se hace loco, nos hacemos los locos. Dele la gloria a Cristo. Mi alma te alaba. Vamos a ir terminando ya, hermanos, para que entonces usted pueda irse a reflexionar sobre esta palabra ahí en sus casas. Vamos a ver 2 porciones más de las Escrituras y con eso terminamos y oramos en este día. Bendito sea el nombre de Cristo. En primera carta de Corintios capítulo 10, gloria a Dios. Vamos a ver algunos ejemplos que quedaron aquí plasmados para que nos sirvan de referencia, hermanos, a nosotros, de experiencia vivida por el pueblo de Dios que no debe repetirse en nosotros. Dice la Escritura: porque no quiero, hermanos, le decía Pablo a los de Corinto, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar cuando salieron de Egipto, acuérdense de eso. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná, aleluya. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, santo es el Señor, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, acuérdense aquello, y que todo eso era una sombra de Cristo, era un tipo de Cristo, y la roca era Cristo, lo dice aquí mismo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Acuérdense que muchos se quedaron porque no circuncidaron su corazón, hermanos. Muchos murmuraron, y incluso Moisés no entró a la tierra prometida. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. El corazón incircunciso, el oído incircunciso, los ojos incircuncisos nos hacen codiciar cosas malas. Acán codició las cosas malas, el anatema. Dice, como ellos las codiciaron. Ni seáis idólatras. Sabemos que la idolatría no es solamente idolatrar una imagen de palo, de madera, o de yeso, de papel. La idolatría es mucho más. Y hay mucha idolatría en medio del pueblo de Dios porque el pueblo no se ha querido circuncidar el corazón, hermanos. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según este escrito. Dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Estaban de su cuenta, aleluya, gloria a Dios. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornican y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. La tentación, el jugar con el pecado, el irnos hacia las cosas del mundo. El que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Óiganse bien, la boca no estaba circuncidada, los labios. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, de nuevo, oigan, como ejemplo, y han alcanzado, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Óiganse bien. Por eso usted no debe, hermano, no debemos enojarnos, no debemos sentirnos cuando la palabra nos confronta, cuando se nos corrige, cuando se nos
cuando se nos hace, cuando se nos llama la atención por la palabra, cuando se nos dice, pueblo, hermano, siervo, sierva, Dios no le agrada esto, esto no es bíblico, suelte eso, deje eso, cambie eso. No debemos, porque dice que está aquí para amonestarnos. No es que el pastor quiera insistir, no es que la pastora, no es que el ministro quiera poner reglas o poner exigencias, no es que está aquí. Es que si nos vamos por la palabra, dice, acontecieron como ejemplo para que los tomemos como ejemplo de no hacer, de cosas que no debemos hacer, y para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. A nosotros que estamos ahora en estos tiempos, ya casi en los tiempos de Cristo venir, esta palabra es para amonestarnos a ti y a mí, para decir, no, eso está mal, eso está, usted hermano no se ha circuncidado, tiene que circuncidarse, en esta parte tienen que dejar, tienen que orarle al Señor, en esta parte tienen que dar testimonio, no puede hacer lo mismo que el gentil hace, el que está al lado suyo, que no es circuncidado de corazón. Usted no puede hacer lo mismo para complacerlo, para que se sienta bien o para hacer lo que el mundo hace. Cuidado con las tradiciones, cuidado con los negocios, cuidado con dónde vas, cuidado con... Aleluya, gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, dice, y dice así, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Óigase bien, no, yo tengo muchos años en el evangelio, yo me sé, los versículos te los citan, te los leen así, te los recitan fácilmente, con mucha facilidad. Dice, cuídese que el que piensa que estar firme, que no caiga. Si nuestro corazón no está circuncidado, no va a haber mucha firmeza. Hay probabilidades de caer, hay probabilidades de dejarnos arrastrar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Mi alma te alaba, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Ay, pastor, yo he tratado y no puedo. Ay, pastores que yo... No. Cuento, excusas, porque dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Dice, resistid al diablo y él huirá. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida, dará juntamente con la tentación la voluntad, la fuerza, la determinación. Si queremos, Dios nos la da para que podáis soportar, para que podamos salir, podamos nosotros avanzar y podamos nosotros entonces pues ser mejores hijos de Dios. Mi alma te alaba, Cristo. Ya para finalizar, hermanos, vámonos a la carta a los Filipenses. Hay muchas cosas de las que hablar con relación a la circuncisión, pero traté de plasmar ahí todo lo que el Señor me fue guiando. Yo creo que con lo que Dios nos ha mostrado hay muchas telas por donde cortar, hay muchas cosas para nosotros analizarnos, hay muchas cosas para donde nosotros poder sentarnos y nosotros vernos como en un espejo, como dice la palabra, a nosotros mismos y nosotros pedirle al Señor que nos muestre, que nos revele las áreas donde falta circuncisión, espiritualmente hablando, hermanos. Hay muchas cosas que el pueblo de Dios tiene que dejar, hay muchas cosas que el pueblo de Dios tiene que adoptar, a empezar a hacer, que están escritas en la palabra, para poder pasar a la tierra de bendición, circuncisión, adoración a Dios, celebración de sus fiestas santas, que eso es adoración, circuncisión de los labios para poder que fluya la adoración, circuncisión de la vista para que podamos ver con visión espiritual lo que Dios nos muestra por delante, las cosas, las señales, aleluya, circuncisión de los oídos para poder escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, ser guiados, alabanza al Cordero, bendito sea el nombre de Cristo. Filipenses 3, vamos a leer ahí y con esto terminamos. Preste atención, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaros de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios
y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Usted está escuchando por dónde viene todo lo que Dios nos está hablando hoy? Nosotros somos la circuncisión. Estamos hablando espiritualmente hablando. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, decía Pablo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo dice, yo igual que ustedes, tengo muchas cosas de que confiar, tengo muchas ofertas, hay muchas tentaciones, hay muchas cosas que me jalan, que me atraen, que me pudieran jalar y atraer, pero dice, aunque muchos también tienen cosas, dice yo también más cosas que confiar, pero dice, circuncidado al 8º día, ahora está hablando de él, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, me comportaba como fariseo, vamos a decir así, antes de tener la conversión y la circuncisión del corazón. En cuanto a los celos, fui perseguidor de la iglesia, en el celo religioso, porque él perseguía a la iglesia. Él era supuestamente religioso, cristiano, pero era religioso. Dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hay cosas que vamos a tener que estimar como pérdida por el amor a Cristo. Si usted y yo no estamos dispuestos a estimar esas cosas como pérdidas, a reconocer que eso lo pierdo, como dice la Escritura, Jehová dio, Jehová quitó, si se lo dio en un tiempo que usted estaba ignorante de la palabra, que usted desconocía, usted disfrutó, ya está bueno. Ya dice, hay cosas que las tenemos que dar por pérdida. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Y para ser hallado en él, para que cuando venga me encuentre en él, sumergido en su palabra, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, la circuncisión de la carne y del prepucio, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, muriendo a la carne, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ya le está diciendo, si me toca morir y resucitar, o no sé cómo va a ser, si va a llegar Cristo y voy a estar vivo todavía, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, el llamado de Pablo aquí a que nosotros somos la circuncisión en vida. Nosotros somos la circuncisión caminando, la circuncisión en persona. Eso es lo que Pablo nos está llamando a reflexionar a través de la palabra que Dios le dio a Pablo para que le dijera a los romanos, a los filipenses, a los de Corintios, todos los que él le predicó su palabra. Y hoy tengo yo el honor y el privilegio de también compartirlo contigo, pueblo de Dios. Que seamos nosotros ejemplo de esa circuncisión espiritual. Ya hemos aprendido todo lo que eso significa, ya hemos visto por qué no es necesario ya en la carne, sino que ahora es en lo espiritual, en las cosas que de verdad hacen daño. Y ya hemos visto cómo no agregaba valor esa exigencia que los fariseos le hacían a los gentiles para convertirse al Señor. Tenían que circuncidarse la carne, sino que ni ellos mismos estaban circuncidados en el corazón. Entonces, ahí está la enseñanza de este día, pueblo. Así es que te bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo con la bendición del Eterno. Ahí donde estás, vamos a orar en esta hora para que esta palabra sea sellada en nuestros corazones. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te damos toda la honra, todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza sea a ti, mi Dios y Rey. Padre, que esta palabra de hoy no caiga en el vacío, no sea robada de nosotros, de nuestras vidas, sino que penetre en lo más profundo de nuestro ser, que penetre como espada de doble filo, Señor, hasta los
tuétanos de nuestros huesos y cambie y produzca en nosotros el efecto, el cambio, la transformación, la circuncisión que estamos llamados, Señor, a dejarnos hacer, aunque nos duela, oh bendito Dios. Pasa ese bisturí, Señor, en este día, el bisturí del Espíritu Santo, sea cortando, sea removiendo, sea extirpando, Dios, sea llevándose toda tela, toda carne, toda cosa que cubre, toda escama, todo tapón de los oídos, toda cobertura, todo en nuestro corazón, toda coraza, toda dureza. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que este pueblo, Señor, tú te glorifiques, oh Dios, en cada familia, en cada matrimonio, Dios, que podamos ser esa luz, que podamos ser esa sal de la tierra, Señor, que nuestras bocas sean circuncidadas, nuestros labios con carbón encendido, Señor. Padre, que nuestros oídos, nuestra mente, que todo nuestro ser, oh bendito Dios, oh santo eres, Señor, que seamos despojados de toda religiosidad, de toda idolatría, de toda cosa pagana y de la carne y de la banalidad y del mundo, Señor. Abre los ojos espirituales de tu pueblo, circuncida, oh Espíritu Santo de Dios. Toca y trata y renueva y cambia y muda los corazones en este día, Padre. Te lo pedimos en el nombre que es por sobre todo nombre, Señor. Tú estás, Señor, a punto de entrarnos en la tierra prometida, oh Dios. Y necesitamos esa circuncisión. En el nombre de Jesús. Amén y amén.